Radio República presenta Recuento Informativo, con el análisis y comentarios sobre los temas que usted necesita conocer y a los cuales tiene derecho. Recuento Informativo. Saludos amigos, bienvenidos a Recuento Informativo. Gracias por acompañarnos aquí en las ondas de Radio República, la emisora voz del Directorio Democrático Cubano, a través de la cual llegamos hasta sus hogares para ponernos todos al día en cuanto al mundo noticioso. La actualidad en sus detalles, particularmente el énfasis informativo en la actualidad cubana, las noticias sobre Cuba, tanto las que se publican en la misma isla como las que salen en otros lugares del mundo. Las noticias que la dictadura prefiere ocultar, que usted no se entere, aquí las va a encontrar también. Periodistas independientes, promotores de derechos humanos, etcétera, nos reportan directamente desde territorio cubano en nuestra sección Voces de Cuba. Vamos a ponernos al día también en lo que está ocurriendo en el resto del planeta, en nuestro segmento Mirada al Mundo. Jorge Trilla nos tiene listos ahí ya lo último del mundo de los deportes y al final pues yo tendré el gusto de compartir con ustedes mi comentario Canta Claro. Y esto pues lo hacemos con cariño, con esfuerzo, con dedicación, soñando, queriendo ayudarlos a ustedes a cubrir sus necesidades de información, a que la verdad informativa llegue a ustedes. No se quede usted con eso solo para usted. Comparta con los demás, con sus vecinos, con sus amigos, con sus familiares. Ayúdelos a encontrar nuestra emisora en la onda corta, propague su programación, que cada vez haya más cubanos bien informados, recibiendo la verdad informativa y escuchando opiniones libres, porque de esa manera la libertad alcanza todo. Vamos ya. Comenzamos con el saludo de Jorge Trilla, nuestro productor, y de este servidor de ustedes, Julio Torino, y venimos ya enseguida con los titulares. Hoy es lunes 18 de agosto de 2014 y aquí están los titulares de las principales informaciones. Reportan en Cuba 2 nuevos casos de la fiebre chikungunya y van ya por 13 los afectados por ese virus. Por otra parte, las autoridades sanitarias de la isla dicen que no hay ningún caso de ébola en Cuba. Mientras tanto, un experto llama a actuar rápido en Cuba para evitar la propagación de un caracol africano que pudiera propagar un virus de meningitis. En Ciego de Ávila se está reportando un empeoramiento de los brotes de cólera en esa región. Tenemos también en otro orden de noticias 13 avileños que se niegan persistentemente a ingresar en la Unión de Jóvenes Comunistas reciben la atención del vocero de la dictadura. Guardia Costera de Estados Unidos devolvió 64 cubanos en la semana pasada a la isla. La esposa de un oficial del Ministerio del Interior detenido en las Bahamas al ser interrumpido su trayecto hacia Estados Unidos dice que teme represalias en su contra. Abogados, notarios y consultores jurídicos obligados por la dictadura a informar sobre lo que ellos califiquen de operaciones sospechosas. En Las Tunas, el juicio contra los cubanos que intentaban escapar de la isla en una embarcación conocida como los Ferrocemento, tienen ahora el juicio previsto para el 21 y el 22 de este mes de agosto. El arzobispo de La Habana, cardenal Jaime Ortega, dice: las UMAP fueron una experiencia única en la vida para un sacerdote, en entrevista con medios castristas. Desde Cuba directamente estaremos escuchando reportes acerca de la creación de un club de oyentes de Radio República, que bueno caray, esto en Bayamo, la ciudad monumento. Y en Holguín, padres protestan porque graduados del curso pasado de carreras agropecuarias no encuentran trabajo. En nuestro segmento Mirada al Mundo, las noticias internacionales. En Venezuela denuncian que cadenas nacionales de televisión de Nicolás Maduro han costado $240 millones en lo que va del año 2014. Por otra parte, asegura Bagdad que fuerzas kurdas con apoyo aéreo de Irak y Estados Unidos han retomado la importante presa de Mosul. El Papa Francisco aboga por la reconciliación de las dos Coreas en su última jornada en Corea del Sur. Corea del Norte responde con nuevos mensajes desafiantes. Aquí también tenemos que el ejército ucraniano aprieta el cerco en torno a Lugansk. En los deportes, en el fútbol,
Neymar recibe la alta médica y tanto él como Luis Suárez pudieran jugar hoy por el Barcelona por el trofeo Joan Gamper. Carlo Ancelotti dice que no hay favoritos para el duelo entre el Atlético y el Real Madrid por la Supercopa de España. En la pelota, ganan los Marlins y vuelven a la marca de 500. Ya tienen el mismo número de victorias que todo el año pasado. Por otra parte, mal domingo para el cerrador cubano Aroldis Chapman. Los detalles, amigos, tan pronto regresemos. Y aquí están los detalles de las principales informaciones. Los brotes epidémicos en Cuba de distintas enfermedades tropicales continúan centrando la preocupación de los cubanos, agobiados ya por la mísera calidad de vida en la Cuba de hoy. El régimen informó de 2 nuevos casos de la fiebre chikungunya, lo que hace ascender a 13 la cifra total de diagnosticados con el virus desde junio del año pasado. Esto fue informado el sábado por el Ministerio de Salud Pública. El director de epidemiología de ese ministerio, Manuel Santín, actualizó el número de casos del virus en un encuentro con médicos locales, en el que también aseguró que hasta el momento no existen reportes de ébola en la isla, aunque sí ha habido brotes de dengue y de cólera, según indicó la estatal Agencia de Información Nacional, AIN. El pasado junio, las autoridades sanitarias cubanas confirmaron por primera vez la presencia del virus chikungunya en la isla, con 6 casos. El último reporte oficial sobre el virus fue el pasado 1 de julio, cuando se informó que los casos diagnosticados habían subido a 11, la mayoría importados de Haití y República Dominicana. El caso es que, según la última cuenta del Ministerio de Salud Pública, en estos momentos hay 13 casos. Y como decíamos, no hay casos reportados de ébola en Cuba, según aseguró, como informamos, Manuel Santín, director nacional de epidemiología del Ministerio de Salud Pública. Esto, pues, de alguna manera alivia algunas preocupaciones, aunque desde luego la confianza en los reportes oficiales sobre cuestiones de epidemias en Cuba siempre dejan un campo abierto a la duda muy grande. Otra preocupación está con un virus de un tipo de meningitis, es la que dice que un investigador cubano llamó el domingo a actuar rápido para evitar la propagación en la isla del caracol gigante africano, una especie introducida en el país hace unos 2 años y considerada muy peligrosa para la salud humana. Hay posibilidades de controlarla si se actúa ya, pues la tasa de reproducción es muy elevada. Para ello está diseñado un plan de control de vectores en todo el país, pero hay que actuar rápido, declaró al diario Juventud Rebelde el jefe del laboratorio de melacología del Instituto de Medicina Tropical Pedro Curí de La Habana, Antonio Alejandro Vázquez. El investigador precisó que el caracol gigante africano fue introducido en la isla hace 1 año y medio o 2 años, según estudios realizados por el propio Instituto Pedro Curí, y que por ahora está localizado en el municipio de Arroyo Naranjo, en el sur de La Habana. Por lo que hemos visto en el terreno, pensamos que está bastante localizado, aunque no dudo que se expanda, pues Cuba encuentra un clima muy propicio para su reproducción. Subrayó que además de ser considerado una especie invasiva que podría traer consecuencias desagradables sobre la fauna y flora autóctona de la isla, el molusco es un hospedero intermediario de enfermedades muy peligrosas para el ser humano, entre ellas la meningoencefalitis. Y cerrando este capítulo verdaderamente deplorable y preocupante de las enfermedades en Cuba, esta información que salió el viernes pasado, pero creo que aunque ya la ofrecimos, redondea el cuadro, dice que el aumento del número de pacientes ingresados por el cólera indica un empeoramiento de la lamentable situación epidemiológica que se vive en la provincia de Ciego de Ávila, causando alarma entre la población. Después de varios meses sufriendo la presencia de la enfermedad en este territorio, las 2 últimas semanas experimentan un número creciente de personas infectadas, según un pequeño artículo aparecido en la última página del semanario provincial Invasor. En otro orden de noticias, amigos, una información curiosa y muy reveladora
que publica nada menos que el propio vocero castrista Juventud Rebelde, dice que hay 13 jóvenes en Ciego de Ávila que, a pesar de tener algunos de ellos las condiciones para pertenecer a la Juventud Comunista, se niegan con persistencia a militar en ella. Un artículo en Juventud Rebelde, diario oficial de la Unión de Jóvenes Comunistas, expone la negativa de los jóvenes cubanos a militar en esa organización política y la desfavorable opinión sobre esta, inclusive de los que militan en ella. En el municipio Ciro Redondo, los jóvenes que laboran en la Unidad Básica de Producción Cooperativa Ciro Redondo no desean integrar las filas de la Juventud Comunista, y la nota informativa expone el trabajo político de la UJC, que incluía juegos de pelota y dominó. La arenga política incluyó la crítica al convertir los jóvenes cubanos las fiestas en el centro de su vida y el desinterés en conocer lo que ocurre en el país y en el extranjero. Según la nota, hay 13 jóvenes en edad para incorporarse a la organización, pero todos se niegan a ingresar en ella de manera persistente, y la mala opinión sobre la Unión de Jóvenes Comunistas, la UJC, está presente incluso entre los militantes. Vamos ahora, amigos, a una pausa. Después nos actualizamos en cuanto a los deportes con Jorge Trilla. Más adelante, otras informaciones. Recuento informativo. Con el análisis y comentarios sobre los temas que usted necesita conocer y a los cuales tiene derecho. Tiene derecho. Recuento informativo. Recuento deportivo. Saludos amigos, para ustedes noticias y comentarios del maravilloso mundo de los deportes. Vamos al fútbol. Buenas noticias para los aficionados al Barcelona. El delantero brasileño Neymar recibió este lunes el alta médica de la fractura de vértebra que sufrió en el Mundial, informaron los servicios médicos del club, que también dieron el alta al centrocampista Xavi Hernández. Neymar podría jugar por primera vez esta pretemporada hoy mismo en el amistoso ante el equipo mexicano León por el trofeo Joan Gamper, en el que también se espera el debut del uruguayo Luis Suárez, después de que el Tribunal Arbitral del Deporte limitara la sanción de 4 meses únicamente a los partidos oficiales. En tanto, Carlo Ancelotti, técnico del Real Madrid, descartó que hay un favorito para la final de la Supercopa de España, que mañana tendrá su primer capítulo en el Estadio Santiago Bernabéu entre el Real y el Atlético de Madrid. Pese a la marcha de jugadores importantes del Atlético, Ancelotti piensa que es un equipo fuerte y dijo: han fichado jugadores importantes y, como siempre fue el año pasado, será un partido complicado. Y nos vamos al béisbol. Hiroki Kuroda lanzó hasta el 7º inning, Brett Gardner remolcó 2 carreras y los Yankees doblegaron el domingo 4-2 a los Rays de Tampa Bay. Por los del Bronx, Mark Teixeira alcanzó los 20 jonrones por 11ª ocasión en su carrera al disparar un cuadrangular solitario en el 8º inning. Y Giancarlo Stanton disparó su jonrón número 32 de la temporada e impulsó 4 carreras para llevar a los Marlins a la victoria 10-3 ante los Cascabeles de Arizona. Los Marlins, con 5 victorias en sus últimos 7 juegos, lograron situarse otra vez en los 500 con marca de 62 ganados, 62 perdidos, alcanzando ya el total de victorias del año pasado. Y hablemos de los cubanos en Grandes Ligas. Un domingo para el olvido tuvo a Rodney Chapman en el primer partido de una doble cartelera entre los Rockies y los Rojos, celebrado en Denver. Los Rojos ganaban 9-5 en el comienzo de la 9ª entrada, pero el taponero cubano otorgó 4 boletos consecutivos. El relevista que le siguió no lo hizo mejor y, tras un fly de sacrificio, permitió un jonrón que culminó un racimo de 5 carreras y dio el triunfo a los Rockies 10-9. Por los Rojos, el inicialista cubano Brian Peña se fue de 4-2 con una impulsada. Los Rockies también ganaron el segundo juego ante los Rojos 10-5. Y en otros resultados de la jornada del domingo en la Liga Americana, los Orioles vencieron a los Indios 4-1, Marineros a los Tigres 8-1, Reales a los Mellizos 12-6, los Astros a los Medias Rojas 8-1, Medias Blancas a Azulejos 7-5 y los Rangers a los Angelinos 3-2. En la Liga Nacional, Cerveceros derrotaron a los Dodgers 7-2, Cachorros a los Mets 2-1,
Cardenales a los Padres 7-6, Gigantes a los Phillies 5-2 y en 11 entradas, Nacionales a los Piratas 6-5. En un partido de interligas, Bravos vencieron a los Atléticos 4-3. Y ya nos despedimos, amigos. Queden en sintonía con Recuento Informativo. Hasta la próxima. Recuento Deportivo. Y aquí tenemos otras informaciones. La Guardia Costera de los Estados Unidos informó haber interceptado 64 cubanos y 100 inmigrantes haitianos en lo que describe como una semana muy ocupada por los intentos de migración marítimas ilegales de Cuba y Haití hacia los Estados Unidos. El Servicio de Guardacosta de Estados Unidos aseguró que los 64 inmigrantes cubanos fueron repatriados la misma semana pasada después de 3 interdicciones separadas en el estrecho de la Florida. En lo que va de este año, la Guardia Costera dijo que 3.095 inmigrantes cubanos han sido recogidos en el mar y devueltos a la isla. Por otra parte, también un tema que tiene que ver con inmigración, pero mucho más con la situación política, dice que Yadeli Rivera, esposa del mayor del Ministerio del Interior, MININT, Ortelio Abrantes, no sale a la calle por miedo. Después que el militar abandonó de manera ilegal el país, ella teme las represalias por parte del gobierno y por eso se mudó con su hija de 8 años de edad a la casa de sus padres que residen también en Ciego de Ávila. Yadeli Rivera, esposa del mayor Abrantes, habló con la emisora Radio Martí y en la cual dijo que desde el 27 de marzo, Ortelio Abrantes, su esposo, se encuentra detenido en un centro para ilegales en Nassau, conocido como Carmichael. A lo largo de 14 años de trabajo en el órgano interior, Abrantes dijo que al momento de abandonar Cuba, él ocupaba el cargo de jefe de la Unidad de Transporte Terrestre y Marítimo del MININT en la provincia de Ciego de Ávila. Un abogado de Coral Gables en la Florida, David Álvarez, quien representa al exoficial, aseguró que Abrantes posee información valiosa y clasificada. Y diariodecuba.com está reportando que abogados, notarios y consultores jurídicos están en la obligación de informar sobre operaciones que el régimen pueda considerar sospechosas de lavado de activos, financiamiento al terrorismo, proliferación de armas y otras relacionadas de similar gravedad que conozcan por razón del ejercicio de sus atribuciones según una nueva resolución del Ministerio de Justicia. Es decir, que de esta manera la dictadura está tratando de convertir en chivatos a estos profesionales que se supone observen el secreto profesional. Buen momento ahora, amigos, para escuchar las voces de Cuba. Les habla Milady Piñales Rosa, activista del Frente Nacional de Resistencia Cívica Orlando Zapata Tamayo y representante en la provincia de Holguín del movimiento feminista Rosa Paz. El pasado 30 de mayo di una noticia sobre los malos resultados del curso 2013-2014 en el municipio de Banes, Holguín. Faltando 15 días para el curso 2014-2015, varios padres, en los que me incluyo, tenemos serios problemas, ya que en el centro mixto Capitán San Luis de Río Seco, donde nuestros hijos culminaron una carrera de ETP de agropecuaria, le entregaron el expediente y para la calle. Educación se comprometió a ubicar a estos adolescentes en CCS al culminar los 3 años de carrera. Sin embargo, los engañaron. En este mismo centro, las aulas están en malas condiciones y para 20 niños solo hay 4 tazas sanitarias. El director, de nombre Osvaldo Herrera, con problemas de alcoholismo, cuando fuimos a reclamar, dio la excusa de que las CCS que debían ubicar a estos niños le deben 5 meses a los asociados y no pueden hacerse cargo de otros agropecuarios. Madres como Lisbeth Mojena, Blanca Alcina, Mireya Roja y muchas otras, nos preguntamos qué será del futuro de Cuba con tantos jóvenes desocupados. Mientras se sacan noticias sobre la ayuda a otros países, la juventud en Cuba carece de empleo. Libertad para el pueblo cubano. Mañana el Monumento Nacional, 18 de agosto del 2014. En la ciudad de Granma, la provincia de Granma, se realizó en el día de hoy, en horas tempranas de la mañana, un grupo de audiencia de la emisora Radio República, del directorio democrático cubano, con varios integrantes que escuchan esta emisora, donde le dan gracias a esta emisora que transmite al pueblo cubano noticias, los arrestos, los acosos, las barbaridades que comete el régimen fascista con toda la oposición en Cuba, y nos tienen informados. Y gracias a esta emisora
el pueblo como tal que no escucha la realidad que está pasando en la Cuba de hoy, la Cuba que vivimos los cubanos, la Cuba reprimida, la Cuba pobre, emprometida por el régimen castista. Gracias a esta emisora se pueden escuchar las voces de hermanos y este grupo de audiencia se encargará de aumentar y agrandar más oyentes de Andrés Montoya Javier, presidente del Movimiento Jóvenes de Bayamo. Vamos a ponernos al día ahora en cuanto a lo que está ocurriendo en el resto del planeta. Con ustedes, Mirada al Mundo. Una mirada al mundo. Y según denuncia de varias ONG en Venezuela, en lo que va de 2014, las cadenas nacionales de Nicolás Maduro han costado alrededor de 240 millones de dólares. Entre el 1 de enero y el 14 de agosto, Maduro apareció en cadena nacional en 70 ocasiones, totalizando 120 horas y 51 minutos, promediando el tiempo en televisión por el valor del minuto de publicidad que tiene un costo de $40.000. El aproximado de las cadenas nacionales de este año ha costado esa cifra, 240 millones de dólares. Con ese monto se podría pagar el salario mínimo de 422.111 personas en Venezuela. Esto según la organización no gubernamental Monitoreo Ciudadano, que lleva las cuentas desde que inició el régimen chavista. Las tropas kurdas Peshmerga han recuperado el control total de la presa de Mosul con el respaldo de la aviación iraquí de Estados Unidos. Su avance ha sido posible gracias a los bombardeos estadounidenses desde el sábado a posiciones yihadistas en la zona. La estratégica presa de Sham Barakat en manos del Estado Islámico desde el pasado 7 de agosto es la mayor de Irak y abastece de electricidad y agua a toda la región. El ministro de Exteriores iraquí en Líbano ha pedido a las minorías del norte de Irak que no abandonen el país. No se vayan. Ustedes son una parte esencial de Irak. Si se van del país, Irak quedará incompleto, pues ustedes son una parte esencial del pueblo iraquí. La ayuda a los miles de desplazados en Irak se organiza de manera urgente. Reino Unido participará en misiones más allá de la labor humanitaria. Ha enviado un avión espía al norte de Irak y desplegado helicópteros en Chipre en caso de programarse operaciones de rescate humanitario. El Papa Francisco aboga por la reconciliación de las dos Coreas en su última jornada en Corea del Sur. El sumo pontífice ha cerrado su visita histórica de 5 días al país, la primera en 25 años, con una misa en la Catedral de Myeongdong de Seúl, a la que asistió la presidenta Park Geun-hye, entre otras personalidades. En la ceremonia, el Papa Francisco destacó la naturaleza común de ambos países. Recemos para que surjan nuevas oportunidades de diálogo, de encuentros y para que se resuelvan las diferencias, para la reconciliación de todos los coreanos, que son hermanos y hermanas, miembros de una única familia, de un único pueblo. Las palabras no han evitado una nueva escalada de tensión en la zona, con Corea del Norte lanzando un nuevo mensaje desafiante después de que sus vecinos del sur y Estados Unidos hayan comenzado unas maniobras militares conjuntas. Luhansk sigue bajo el fuego. En la mayor parte de los barrios se escuchan disparos de artillería pesada del ejército ucraniano y las respuestas de los combatientes prorrusos. Al menos una decena de civiles han muerto tan solo en la mañana del domingo. Cerca de Luhansk, en la localidad de Lysychansk, unos pocos habitantes se han arriesgado a volver a lo que queda de sus casas. Los rebeldes aún mantienen una defensa pírrica de sus posiciones en las ciudades de Luhansk y Donetsk. En los últimos 7 días, la presión del ejército ucraniano los ha colocado al borde de sus capacidades. El portavoz del ejército volvió a denunciar la influencia rusa. Tenemos información de que los rebeldes utilizan rutas propias que no están bajo el control del ejército ucraniano y han conseguido municiones y combatientes que han cruzado desde la Federación Rusa. No podemos decir el número exacto, estamos comprobando esta información. Las autoridades de Kiev denunciaron que en la madrugada del domingo entró en Ucrania una columna militar rusa formada por 3 camiones portadores de lanzamisiles de boca múltiple granizo, un arma capaz de arrasar superficies de hasta 15 hectáreas. Una mirada al mundo. Y ahora en Radio República, Canta Claro, un comentario de Julio Storino. En los días que corren, buena parte de la prensa especializada en el tema cubano dedica sus espacios a conmemorar el 20º aniversario de la llamada crisis de los balseros, uno de los capítulos más notorios en la larga y triste historia del éxodo que protagonizan los cubanos prácticamente desde el primer día que los Castro lograron mandar en la isla.
pero mucho más notablemente desde que se hizo evidente la intención de estos de quedarse para siempre con el poder absoluto en Cuba, traicionando las promesas de libertad, democracia y respeto a los derechos ciudadanos, gracias a las cuales llegaron al poder. Es cierto que emociona todavía recordar estos días de agosto de 1994, cuando millares y millares de cubanos se lanzaron a surcar las aguas del estrecho de la Florida a bordo de cualquier cosa que flotara. La precariedad de las embarcaciones y la determinación de tantos cubanos y cubanas de arriesgar sus vidas tan temerariamente es la mejor medida de la situación que entonces vivían estos cubanos en su país y cuál era la visión de futuro que tenían sobre el mismo. Cada episodio desgarrador de los éxodos cubanos ha sido el juicio más realista sobre los logros de la revolución. Muy triste resulta comprobar que tras aquella estampida el éxodo no ha mermado, sino todo lo contrario, que cada año es más alta la cifra de cubanos que abandona su país por las mismas razones que lo hicieron los de Camarioca en 1965, los del Mariel en 1980 y los de la crisis de 1994. Y es más triste aún contemplar la degeneración del alma nacional que supone la falta de una voluntad colectiva y corajuda de los que nos fuimos ya y de los que no han podido irse aún, para hacer que se vayan nada más que los que tienen que irse, los que han hundido a Cuba y han despojado a los cubanos no solo de sus derechos, sino de la conciencia de merecer los mismos. Porque al irnos nos hemos salvado mucho, sí, pero hemos dejado que Cuba naufrague, que se hunda la patria. Y así concluye esta edición de Recuento Informativo. Mil gracias una vez más, amigos, por estar en sintonía con nosotros. Y no olvide que mañana los esperamos aquí, en la misma frecuencia y a la misma hora, para compartir con ustedes la edición correspondiente de este servicio de noticias y comentarios. Hasta entonces, pues, y que Dios me los bendiga. Radio República les presentó Recuento Informativo, con el análisis y comentarios sobre los temas que usted necesita conocer y a los cuales tiene derecho. Les esperamos en nuestro próximo programa. Recuento Informativo.